Ujú. Okey. Sí, de hecho, te digo que yo justamente he estado, siempre, ¿no? He retroalimentado a todos y, bueno, tenían esa duda que creo que es legítima, ¿no? A lo mejor no es que no lo estemos haciendo, sino que no conocemos muy bien esta nueva interfaz para revisar este apartado de la plataforma, ¿no? Pero en cuanto sepan ahí, mándenme una capturita para que la pueda compartir con sus compañeros, ¿no? Y pues que sea algo de referencia para todos ustedes. Bueno, vamos a pasar al tema, ¿no? Este módulo 2, que es significación y comunicación, me parece, si en el primero ya a través de Peirce y de Saussure pudimos ver, por ejemplo, cómo se articulan y se estructuran los códigos, ¿no? Con Saussure vemos que es cómo organizamos de manera estructural el sistema de códigos que tenemos, y con Peirce vemos estos efectos de la semiosis ilimitada, en donde podemos tejer una serie de interpretaciones infinitas, ¿no? De los mismos códigos, pues empezamos a comprender un poco cómo es esta funcionalidad o construcción simbólica del lenguaje, ¿no? En este momento, en este módulo, lo que vamos a entender es ese entorno por el cual se suscita la comunicación, ¿no? Este, a través de qué recursos o qué medios viajan estos signos. Al final del módulo uno cerramos con un tema que yo creo que es importante y que es de referencia con esto de símbolo, icono e índice, que justamente van a ayudarnos a darle estructura, orden y coherencia a los mensajes que nosotros queramos transcribir, ¿no? Bueno, estos son los lineamientos, ya los revisamos la primera sesión, creo que no es necesario, les dejo el problema prototípico y el incidente crítico. Es una versión resumida, pero creo que realmente retoma lo más importante, ¿no? Porque sí es algo que tienen que manejar súper bien, sabérselo del al derecho y al revés, como dicen, ¿no? Pero justamente en este apartado de estar discutiendo el problema prototípico, creo que lo podemos asumir como de manera implícita, ¿no? Que es parte del conocimiento, digamos, tácito para cursar las asignaturas de primero el problema prototípico para las de sexto semestre y el incidente crítico directamente con esta asignatura, ¿no? Ay, perdón, es que está pasando uno de estas personas que vende cosas y motos y hacen mucho ruido. Bien, bien. Es que Sofía está en dos veces, pensé que se había unido alguien. Bueno, en este módulo justamente vamos a ver cómo se aplican estas variantes semióticas, ¿no? Y los principales complejos paradigmáticos en cuanto a cuáles son estos canales de difusión, ¿no? De la estructura semiótica que tenemos. Vamos a partir, ¿no? De esto que les mencionaba la clase pasada sobre qué es la comunicación, y la comunicación lo es todo, ¿no? Aunque aquí estamos más como en esta construcción del abstracto de lo que es el lenguaje, justamente vamos a partir de cómo codificar todos estos elementos. Ay, perdónenme, es que me distrae mucho. Denme un segundo. Ay, ya, perdón. Yo creo que ustedes lo oyen un poquito más lejos, pero yo lo escucho como si lo tuviera aquí al ladito y me está distrayendo demasiado, ¿no? Entonces, justamente esto, ¿no? Todos los fenómenos de la realidad los podemos explicar a partir de la comunicación, ¿no? Esto hace que los sujetos estemos en una constante interacción entre lo que es la comunicación y el entorno. Esto va a avivar muchísimo la capacidad que tengamos nosotros de transmitir y entender los mensajes que recibamos, ¿no? Entonces, entender esto se vuelve súper importante porque vamos a tener que recurrir a modelos comunicativos para entender cuál es este proceso, ¿no? De sistematizar el lenguaje a partir de los mensajes que nosotros queramos enviar. Para ello, ¿no? Un ver-
creo que ahorita nuestra referencia más concreta, lejos de lo de Saussure y lo de Peirce, va a ser Eco, porque él articula estos dos ejes paradigmáticos teóricos sobre la construcción de la comunicación, ¿no? Y recordemos que él lo articula a partir de lo que es el emisor, receptor, mensaje, código y subcódigo, que tal vez estos dos últimos, ¿no? El código y el subcódigo es donde hay una mayor capacidad de carga subjetiva para el sujeto, ¿no? Entonces, digamos que los mensajes no podrán ser entendidos por parte del receptor si no se comparte o si no se tiene un sistema compartido de códigos, ¿no? Justamente es aquí, ¿no? Donde empieza a haber una serie de subjetividades construidas para la emisión y recepción del mensaje. Muchas veces, por ejemplo, estos temas, ¿no? De las indirectas, ¿no? Nosotros estamos dando un mensaje, o como dirían de manera más coloquial, las pedradas, ¿no? Traen un mensaje muy directo, muy objetivo y todo, pero justamente ese sería el código. El subcódigo sería que es una alusión directa a una cualidad, ya sea subjetiva o objetiva de alguna persona en este tipo de ejemplo, ¿no? Entonces, justamente aquí es donde puede haber estos efectos secundarios de la comunicación, revistas como estas nuevas interpretaciones sobre un mensaje que podría parecer, eh, digamos, concreto y objetivo, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy: modelos comunicativos, sistemas y códigos, los códigos como estructura, información, comunicación y significación, que yo creo que este último tema es lo que va a encerrar toda la discusión de los temas pasados, digamos que sería como la manera sintética de entenderlo. Parece simple, ¿no? Porque al final la posición sintética de lo que es información, comunicación y significación podríamos incluso verlo como a manera de semblanza para ahondar en los demás temas, pero considero que esta progresión nos va a poder ayudar a entender más bien a qué se refiere cada uno de ellos, ya desde una proposición mucho más crítica, ¿no? Lo primero que tenemos son los modelos comunicativos, ¿no? Como les decía, para Humberto Eco, pues hay una serie como de características que permiten, ¿no? Que un modelo comunicativo pues tenga estas capacidades sistemáticas, ¿no? Lo primero es Eco, ¿no? Aunque aquí dejo de lado, ¿no? Al receptor y todo esto, creo que es aquí donde empieza o inicia el sistema de transmisión de un mensaje, ¿no? Con el emisor, el código y el subcódigo. Justamente digamos que esta sería la parte interpretativa, ¿no? De lo que es un mensaje, ¿no? Justamente, aquí es donde empezamos a encontrar, ¿no? Cómo los mensajes parten de esto que nos proponía Peirce, ¿no? De estas cualidades lógicas que tenemos nosotros en el abstracto para articular el sentido de significación de un mensaje. Para Eco se vuelve súper importante, ¿no? Que el emisor comparta, ¿no? Determinado tipo de condiciones para que este mensaje pueda ser enviado. Y lo primero es el código, ¿no? Digamos, dentro de todo, por ejemplo, en diferentes lenguas podemos compartir el mismo alfabeto, pero no significa que el código, por ejemplo, del alfabeto, pues sea compartido de manera lógico u ordenada o estructurada o sistemática con otras personas. Por ejemplo, el idioma anglosajón comparte mucho del código establecido en el alfabeto que compartimos, pero deja de lado algunas particularidades. Por ejemplo, los acentos no se incluyen en el habla inglesa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, el idioma francés, ¿no? Comparte el mismo código, ¿no? Alfanumérico, por decirlo de este modo, pero tiene sus diferencias, por ejemplo, en los acentos que vienen pueden estar de manera invertida, ¿no? ¿Cómo se llama? El acento tiene un nombre que es diéresis, no. Sí, ¿no? Creo que es diéresis. Bueno, tiene invertido esto porque justamente el alfabeto lo que propone es que eh, las condiciones o cualidades del fonema cambien al momento de pronunciarse. Entonces, justamente, aunque pueden compartir, ¿no? Este tipo de códigos, puede que no sea representante para el receptor del mensaje, ¿no?
Entonces, justamente aquí empieza a haber otra variable, ¿no? Que va a ser el subcódigo. Tal vez algunas palabras, ¿no? Que son estas palabras que se comparten, por ejemplo, en diferentes idiomas, significan lo mismo, pero hay palabras que se pueden escribir de manera, si no, digamos, de manera escrita, tal vez sí de manera fonética sean muy similares, pero que pueden tener significados diferentes. Entonces, justamente Echo integra esto en estos tres características, ¿no? De los mensajes o del sistema de comunicación, y todos estos parten de una primera intención, ¿no? Que sería el emisor con la referencia a la construcción del mensaje. Después vamos a tener otro tipo de asuntos, por ejemplo, el receptor y el canal de comunicación, que se van a volver partes importantes para que el receptor pueda hacer la interpretación de este mensaje. Justo para ello, ¿no? Podemos tomar estos dos tipos de consideraciones, el mensaje y el canal, para poder entender cómo se completa, ¿no? Este sistema de comunicación, ¿no? Aquí empieza a haber como una base estructuralista para poder entender el sistema de comunicación, ¿no? Ay, perdón, me equivoqué. Lo primero es que el mensaje, ¿no? Para algunos intelectuales parten de que la construcción, ¿no? Del mensaje va a ser súper importante porque a pesar de todas las repercusiones que puede establecer los canales de comunicación, si el mensaje es claro, no va a importar el medio por el cual se pueda difundir o hacer llegar este tipo de mensaje, porque al final, ¿no? Cuando se llegue al receptor, pues tendrá una correcta interpretación, ¿no? Sin embargo, para algunos otros, como Bourdieu, por ejemplo, el canal de comunicación se vuelve tan importante como la misma construcción del mensaje o la misma interpretación de la recepción del mensaje. ¿Por qué? Porque el canal de comunicación va a estar cargado por una serie de condiciones, ¿cómo decirlo?, socioestructurales, en las cuales se puede modificar la intención, ¿no? del mensaje, o se puede modificar la interpretación de este mensaje. Entonces, independientemente, ¿no? De las condiciones teóricas subjetivas que construya cada teórico en cuanto a cada uno de estos, ¿no? Es importante entender que a final de cuentas el mensaje desde su emisión hasta su recepción debe compartir la misma significancia de códigos para que pueda ser interpretado por la otra parte, ¿no? La carga subjetiva del subcódigo o de esta materialidad, digamos, interpretativa que pueda hacer el receptor, pues va a variar mucho dependiendo del canal de comunicación por el cual se distribuye, ¿no? Nosotros lo podemos ver de manera muy práctica en el día a día, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo recibir una comunicación, por ejemplo, a través del correo institucional que a través a lo mejor del WhatsApp, ¿no? En algunos trabajos, sobre todo cuando tienen estas herramientas, digamos, corporativas, como cuando les dan un teléfono o este tipo de cosas, pues a lo mejor se legitima un poco más, ¿no? Este tipo de subcódigos, ¿no? Al momento de recibir ciertos mensajes. Pero justamente aquí parte una carga. A través de donde recibimos el mensaje es donde nosotros podemos hacer una interpretación, ¿no? De este significante del mensaje, es decir, cómo interpretamos el mensaje. Si lo estamos recibiendo, por ejemplo, a través de WhatsApp, ¿no? Y no tenemos uno de estos teléfonos corporativos, seguramente pues le demos un poco de menor informalidad. En cambio, si recibimos una correspondencia, ¿no? Directamente en nuestra casa, pues aludimos a que es algo mucho más legítimo, ¿no? Y esto aquí van a interceder una serie de variables porque el canal de comunicación se vuelve tan importante para poder significar, ¿no? Y darle una carga subjetiva al código que estamos recibiendo a manera de comunicación, pues seguramente por los insumos requeridos para poder establecer esa comunicación. Es decir, todo lo que he invertido y propiciado, por ejemplo, el emisor de este mensaje para que nosotros podamos recibirlo. Entonces, no es lo mismo un mensaje, por ejemplo, que algo que ya implica tal vez el acceso a otro tipo de herramientas para hacernos llegar este tipo de consideraciones. Esto lo podemos ver mucho en los efectos legales, cuando notifican a alguna persona sobre alguna presentación
operación o diligencia legal que tenga que hacer, ¿no? Por lo regular se emplea un mensaje escrito por un juez de lo penal o de lo civil o de la instancia que lo esté requiriendo, ¿no? Y se tiene que solicitar la presencia o entregarse de manera presencial a la persona a la cual va dirigida, ¿no? Entonces, podemos ver que dependiendo del contexto, de las circunstancias, es muy importante el mensaje, es muy importante tanto lo que codifique el emisor como lo que puede interpretar el emisor, pero también muchas veces lo que le va a dar esta legitimidad a la comunicación será el canal por el cual se pueda distribuir este tipo de información, ¿no? Para ello, ¿no? Manuel Martín Serrano tiene un aporte súper importante, ¿no? Esto se vuelve un poco, digamos, como, yo quiero decir como bonito, porque el asunto de la comunicación no siempre radica en la tangibilidad de lo que nosotros estemos recibiendo o de lo que nosotros queramos hacer llegar. Recae mucho más en todas estas consideraciones que digamos que de manera, ¿no?, cotidiana quedan como en el aire, en estas capacidades que él va a decir, ¿no? A partir de los fenómenos significativos y los fenómenos comunicativos, ¿no? Y no comunicativos. Hay una cosa súper importante en todo esto, porque a final de cuentas no todo va a ser comunicación, es decir, no va a ser este puente, ¿no?, de mensaje y canal de distribución, ¿no? Para hacer llegar alguna información. Muchas veces no existe este proceso de comunicación entre emisor y receptor. Y justamente es lo que propone Martín Serrano. Muchas veces la comunicación no va a estar dada a través de estos modelos de comunicación, sino en otra cosa mucho más sesgada que va a ser la capacidad intencionada de poder construir o interpretar mensajes, ya sea como emisor o como receptor de la información que nosotros estamos viendo. Entonces, a esto él le llama fenómenos comunicativos. Un fenómeno comunicativo es, por ejemplo, ustedes van por la calle, ¿no? Que me parece súper interesante esto. Ahorita después del ejemplo se los develo. Ustedes van por la calle y de repente ven un coche, ¿no?, que está echando humo. Entonces, a lo mejor yo podría decir, bueno, se sobrecalentó el motor, ¿no? Y pues por eso, ¿no? A lo mejor Judith dice, se calentó, se quedó sin agua el radiador y entonces eso está provocando el humo, ¿no? Y a lo mejor Sofía dice, no, profe, ese coche se accidentó y está sacando humo porque va a explotar y entonces hay que alejarnos. Este mismo, ¿cómo decirlo? Este mismo índice que nosotros estamos percibiendo en ese momento puede tener diferentes interpretaciones, pero no obedece a un sistema de comunicación, es decir, no hay una comunicación con el auto o con el dueño del auto, simplemente es información que nosotros estamos percibiendo. Y es justamente aquí donde Manuel Martín Serrano tiene un aporte súper importante, es la intención de la información, o que nosotros recibimos o que nosotros interpretamos, perdón, la manifestación de lo que recibimos o interpretamos, ¿no? Entonces la intención queda en esto como parte de la emisión, ¿no?, de los mensajes o de la recepción de estos mensajes. Entonces, ¿cómo puede pasar? ¿No? Dice Martín Serrano, hay fenómenos no comunicativos, que es este ejemplo que les pongo con el auto, porque en realidad no nos estamos comunicando con el auto. Va a haber fenómenos significativos a través de los cuales nosotros, de nuestra propia experiencia, podemos percibir e interpretar algún mensaje. Por ejemplo, si vemos que, como ahorita, ¿no?, que el cielo está nublado, que ayer llovió toda la tarde y toda la noche y todo eso, podemos interpretar y percibir esto, ¿no? Y decir, pues a partir de esto que yo estoy percibiendo, interpreto que hoy va a llover otra vez, ¿no? Y va a haber otros que serán fenómenos comunicativos, como el caso de Sofía, ¿no? Que dice, este coche va a explotar y entonces hay que echarnos a correr, ¿no? Y entonces Sofía le dice a la gente, no se acerquen, aléjense del coche para que no necesite una respuesta de los otros. Sin embargo, está haciendo este sistema de comunicación. Esto es lo que interpreta Manuel Martín Serrano, ¿no? Dentro de todo el sentido, el proceso comunicativo que hay y toda esta significación en cada uno de estos valores o fenómenos comunicativos que hay una parte intrínseca en todas ellas que es la intención, ¿no? Entonces, es muy interesante el aporte
de Manuel Martín Serrano para esto, ¿no? Sin embargo, pues el modelo se vuelve mucho más complejo y partimos, ¿no? De lo que sería todo esta componenda del fenómeno comunicativo que estamos presenciando en ese momento, ¿no? De entrada, muchas de estas consideraciones, como lo vimos en estos ejemplos, tal vez un poco simples y burdos, pero que expresan muy bien cómo todo esto es una compilación, perdón, todo es toda una compilación del constructo social que tenemos, visto a partir de todo esto que hemos construido a través de códigos y subcódigos, ¿no? De lo que la trama social nos permite estructurar dentro de nuestro sistema de pensamiento, ¿no? Ello, pues él propone justamente esto, déjenme ver, esto de en medio, ¿no? Que son las mediaciones e intervenciones para poder interpretar los códigos y hacer una correcta significación, todo aquello que alude al mensaje, ¿no? Y es aquí donde encontramos el siguiente aporte, los códigos subcódigos, y finalmente el referente o el objeto, que es cómo lo ubicamos en el espacio, ¿no? Es aquí donde podemos establecer estas tres ramas de análisis que serían referente a objeto, el mensaje como significante y las mediaciones e intervenciones para que nosotros podamos darle significación y sentido a eso que estamos nosotros percibiendo, ¿no? Entonces, dentro de todo esto, lo que estamos revisando, pues es cómo la estructura social nos permite percibir el mundo a través de estos fenómenos comunicativos y cuál es el nivel de objetividad que nosotros podemos establecer con aquello que nosotros percibimos, ¿no? Entonces, a ver, aquí ya, justamente es donde podemos empezar a entender, ¿no? ¿Cuál es este proceso semiótico en el cual los códigos están funcionando como una base que está dando orden y estructura a la comunicación, ¿no? Entonces, todo esto podemos integrarlo de manera, digamos, eh, objetivada, ¿no? A través de una estructura de signos, ¿no? De códigos y signos, en los cuales, ¿no? No todo proceso, digamos, de comunicación va a tener significación y que tampoco toda significación es un proceso de comunicación, ¿no? Para que todo esto se suscite, digamos, como de manera coherente, ¿no? Debe haber lo que decía este Serrano, ¿no? Una intención comunicativa, algo que pueda programarse en esta intención de expresar esto que estamos percibiendo, ¿no? Entonces, con esto partimos al modelo actancial de Greimas, ¿no? Que se vuelve súper importante justamente porque empieza él a estructurar, sobre todo en cuanto a los mensajes de difusión, el cómo se comportan los códigos, ¿no? Él pone un ejemplo muy interesante como para poder entenderlo, pero lo podemos homologar el tema favorito de su interés, ¿no? Pueden hacerlo con algún personaje, alguna película, por ejemplo, con ah, alguien, una película, se me va el cassette. ¿Alguien que tiene alguna película que quiera sugerir para esto? Pero podría ser Indiana Jones, por ejemplo, ¿no? ¿Y qué tiene Indiana Jones? Pues es el viaje del héroe, ¿no? Empieza ahí con una problemática, ¿no? Con una misión que es que encontrar el arca perdida, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lo comita, no? Pues el mito, ¿no? Revelado a través de la Academia Arqueológica, ¿no? Y entonces le dicen que si no recupera el arca perdida, se van a apoderar de ellas y que con eso van a hacer mucho mal, ¿no? ¿Cuál es el destinatario, ¿no? Pues recuperar eso para que se pueda eh, recobrar, ¿no? Todo el secretismo y mito que contiene el arca perdida y evitar que caiga en malas manos, ¿no? Justamente así empieza, ¿no? Y este es el ejemplo de Caperucita Roja, ¿no? Entonces, ¿quién es el destinador para Greimas, ¿no? Pues la mamá que indica a Caperucita Roja que tiene que llevar como objeto, ¿no? Alimento a la abuelita para que pueda sustentarse, ¿no? Y esto convierte a la abuelita en el destinatario del mensaje, ¿no? Y luego viene el segundo eje, ¿no? El eje, ¿no? Se vuelve todas estas figuras que podrían ayudar a la misión, ¿no?
de Caperucita. Un ejemplo del ayudante sería el leñador, ¿no? Mientras tanto, debe haber alguien que se oponga a que esa situación se cumpla de manera efectiva, ¿no? Entonces, el asunto con este modelo de Greimas, ¿no? Es que trata de objetivar todos estos discursos que se construyen en la contextualidad de nuestra composición social, ¿no? Y determinar si el mensaje cumple o no cumple, ¿no? Con el objetivo que tiene. Cuando este llega, ¿no? Al objetivo que se ha encomendado a través del discurso o del mensaje, pues lo denomina sujeto de poder, ¿no? Y justamente es como Caperucita al final, ¿no? Con ayuda del leñador, pues derrotan al lobo malvado, ¿no? En el caso de Indiana Jones, pues derrota a todos los malos y regresa con los secretos del arca perdida, ¿no? O en Star Wars, ¿no? Cuando Luke Skywalker rescata a la princesa Leia hace explotar a la estrella de la muerte de un solo disparo en el núcleo que, bueno, y derrota finalmente a Darth Vader, ¿no? Entonces se vuelven sujetos de poder, pero ¿qué sucede si no se cumple con el propósito? ¿Qué pasaría si Caperucita no derrota al lobo, ¿no? Si Indiana Jones fracasa ante encontrar el arca perdida, ¿y qué sucedería si Luke Skywalker no rescata a la princesa Leia, que sería el primer objetivo de su misión? Precisamente comitado por la princesa Leia, no destruye la estrella de la muerte y no derrota a Darth Vader, pues se queda inconclusa y justamente Greimas los denomina como sujeto virtual, porque a final de cuentas no cumplen con el objetivo del discurso o del mensaje, ¿no? Organizar las ideas de esta manera nos puede ayudar a entender si se cumple el objetivo narrativo, ¿no? De esta construcción que propone Greimas, ¿no? Él como que quiere darle valor, ¿no? De esta discursividad social que existe en todos los mensajes que nosotros consumimos, sobre todo en el tema político, este modelo de Greimas se vuelve muy vinculante para ver si realmente es un discurso objetivante sobre las condiciones en las cuales, ¿no? Se está dirigiendo la escena del protagonista, digamos en este caso un candidato político, o no, ¿no? Si realmente se vuelve un sujeto de poder que se legitimaría a través de la consecución de las elecciones en el cargo público que se le esté comisionando o encargando, o queda como un sujeto virtual, alguien que no llegó a legitimar parte de este discurso, ¿no? Tal vez ya un poco lejos de la experiencia cinematográfica en algo más tangible, ¿no? Y yo luego viene, ¿no? Como las funciones lingüísticas de Roman Jacobson, ¿no? Entonces, él dice que los términos comunicativos están establecidos en formas lingüísticas que para nosotros son digamos, familiares o identitarias, como les decía en la sesión pasada, ¿no? Esta parte de entender cuáles son los procesos de identidad, que es en lo cual nosotros nos adscribimos y de todo aquello que nosotros nos queremos diferenciar, nos ofrece la posibilidad de integrar todo esto y con ello conformar nuestra propia identidad, ¿no? En ejemplos más sencillos, digamos, yo les proponía la vez pasada el ejemplo de la familia y los papás, ¿no? Bueno, me considero similar a mis papás porque ellos me cuidan, me protegen, pero los vecinos de enfrente no pueden ser mis papás porque ellos no me cuidan, no me protegen y no vivo en su casa, ¿no? Pero digamos que ya en un constructo más social, más como contemporáneo a nosotros, ¿no? Toda esta familiaridad que les decía, el lenguaje como muchas de las interacciones y de las acciones vinculantes en lo social, pues son convenciones, ¿no? Justamente parten de cómo nosotros nos identificamos con aquello que nos da legitimidad en la estructura social, ¿no? Si me preguntan a mí, ¿y quién es usted? ¿No? Pues voy a mencionar aquellos adjetivos o cualidades con los cuales alguien podría identificarme. Es decir, soy Javier, soy docente, tengo tantos años, vivo en tal lado, mi familia es tal, etcétera, etcétera. Voy a empezar a recurrir con aquellos elementos que, como dice Jacobson, me resultan familiares, ¿no? Sin embargo,
lengua esto se va a volver un poco más complicado. ¿Por qué? Porque el lenguaje, la construcción de las narrativas, ¿no? Requieren de una interacción comunicativa en la cual muchas veces mi propio deseo o mi propio abstracto en la manera de construir mis propias ideas, pues no son absolutamente individuales, o sea, no parten de mí mismo, sino que van a ser como constructos del contexto en el cual yo me encuentro inserto, ¿no? Y va a predominar algo lo que él llama la función referencial del lenguaje, ¿no? Entonces, justamente en esta función referencial del lenguaje, lo que nosotros podemos encontrar, pues es todo aquello que nosotros podemos, por esta familiaridad, por estos procesos de identidad, pues dar como legítimo, ¿no? Entonces, justamente, ¿no? Para Jacobson, mucha de esta capacidad, ¿no? De podernos adscribir a estos elementos que nos serían familiares lingüísticamente hablando, pues va a depender mucho de la parte de la construcción subjetiva, psicoemocional que nosotros podamos haber atravesado, ¿no? A lo largo de nuestro propio constructo social, ¿no? Y justamente, ¿no? Como decía incluso Pierce, ¿no? La emotividad de las condiciones en las cuales nosotros podemos recibir estos mensajes o interpretar ciertos mensajes o emitir ciertos mensajes, pues nos va a propiciar, ¿no? Estas formas lingüísticas que menciona Jacobson, ¿no? Es de decir, ¿no? Cumplir con los mensajes que nosotros queremos establecer, ¿no? Es un poco, digamos, ambivalente en el concepto de ¿cómo decirlo?, de lo que nosotros podemos entender como estos modelos de comunicación, pero que él retoma muy bien, ¿no? Muchas veces la comunicación no va inferida a la sola transmisión de lo que nosotros queremos compartir en cuanto a cómo podamos desentramar estos códigos y subcódigos del mensaje, sino a toda esa intención que decía Manuel Martín Serrano, ¿no? A toda la intención o la carga, ¿no? Subjetiva que puede traer estos mensajes, ¿no? Y justamente aquí él empieza a hablar y a vincular un poco de esta familiaridad lingüística con lo que serían estas cargas subjetivas, por ejemplo, en el arte, ¿no? No es lo mismo construir, por ejemplo, una fotografía que una pintura, ¿no? O no es lo mismo que a nosotros nos manden una cartita de amor de 5 páginas a que nos manden unas flores con una nota. Para algunos a lo mejor la cartita de 5 cuartillas pues es más representativa que un ramo de flores y a lo mejor para alguien un ramo de flores es más significativa que la notita, ¿no? O para alguien a lo mejor recibir flores sin una nota pues es un agravio, ¿no? Porque en realidad lo que esperan pues es no el mensaje tácito de lo que representan las flores, sino el mensaje escrito que le daría toda esta modulación a ese símbolo construido, ¿no? Que sería, por ejemplo, el de las rosas rojas, simbolizando el amor pasional y profundo, ¿no? Justamente es lo que está retomando Roman Jacobson, ¿no? Este, se entiende lo que el emisor quiere hacer llegar o no, y cuál es la carga, ¿no? De todas estas funciones emotivas o psicoemocionales que tiene el emisor y el receptor al momento de transmitir esta información, ¿no? Entonces, esto para el arte funciona muy bien porque empieza a enfatizar todas las funciones connotativas que podría tener algún elemento dentro de la construcción del mensaje, ¿no? Entonces, hasta aquí con Roman Jacobson, ¿no? O- Nunca he podido pronunciar su nombre, no sé si es Jelmslev o Elmslev, o como se pronuncia, vamos a decirle Lois, Luis o Lois. Entonces, él retoma, ¿no? El modelo de de Saussure, ¿no? Para poder expresar, ¿no? Lo que sería la construcción, ¿no? De los mensajes, ¿no? Él retoma una cosa que es súper importante, ¿cómo podríamos decirlo, ¿no? La substancia, ¿no? Es todo aquello que de lo que está conformado el mensaje, ¿no? Es la forma en la que nosotros vamos a tratar de, ¿cómo decirlo?
de dar estas construcciones semióticas del mensaje, ¿no? Entonces, él retoma los aspectos de Saussure, por ejemplo, este ejemplo del árbol, porque decir, bueno, son signos que nosotros podemos, ¿no? Darles a través de esto, pues significado, sentido y significado, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Y él lo divide, ¿no? Precisamente divide el signo en contenido y expresión. Él trata de decirnos, ¿no? Que cada uno está compuesto, pues, por su forma, ¿no? En este caso, por ejemplo, la expresión a través del fonema, es decir, de lo que está hablado o escrito o que es referente, ¿no? Del contenido, ¿no? Que sería el semema, la forma, ¿no? Es aquello que nosotros transmitimos, pero que ambos tienen algo que se llama sustancia, ¿no? En el fonema, pues sería el fema, esta capacidad de darle el sentido articulado del lenguaje y en el contenido, ¿no? El sema, ¿no? Todo aquello que ofrece sentido, ¿no? Entonces, lo importante a ti de Ginsel, ¿no? Es retomar, ¿no? Que, por ejemplo, el canal y el mensaje va a estar delimitado, ¿no? Justamente por estas dos sustancias que tienen, ¿no? En la expresión y el contenido. Y con base a ello, nosotros podemos recurrir, ¿no? A esta significación del mensaje de manera más objetiva. ¿Cómo? Pues articulando ambos elementos, ¿no? Que si bien ya retomaban, ¿no? Saussure y Peirce, justamente a través con Saussure, ¿no? A través de la estructura del signo y con Peirce a través de la semiosis ilimitada, ¿no? Podemos entender un poco más estas complicaciones que podría haber, ¿no? A partir de lo que es digamos, el entorno controlado de lo que sería el sentido de la comunicación para James Loeb, ¿no? Entonces, con esto, creo que vamos cerrando un poco, ¿no? De la importancia que tenemos en cuanto a lo que sería la comunicación y toda esta estructura de signos, códigos y subcódigos, ¿no? Entonces, digamos que muchas veces podemos encontrar, ¿no? Que los fenómenos comunicativos se encuentran en sistemas más o menos delimitados, es decir, se cumplen con normas y reglas que pueden darle coherencia, justo como lo decía Peirce, ¿no? Este orden lógico a la comunicación. Sin embargo, de repente pueden suscitarse desórdenes dentro de estos sistemas organizados, ¿no? Y es aquí donde empiezan a intervenir otros elementos, como lo pueden ser códigos sociales, códigos culturales, códigos biológicos, ¿no? Entre los cuales, pues va a haber ciertas limitaciones o represiones en los cuales el mensaje que nosotros queremos difundir no tenga precisamente o el canal de difusión adecuado o no tenga la interpretación correcta por parte del receptor, ¿no? Entonces, justo es aquí donde nosotros debemos recurrir a todos estos modelos eh, de, de comunicación para poder entender, ¿no? Qué es, dónde se pueden presentar los errores. Y es justamente lo que propone Hemslet, sí, ¿no? Es importante, ¿no? Que todos estos modelos lo que tratan al final, todos estos sistemas de comunicación, ¿no? Del análisis que nos procuran o que nos ofrecen, pues es tratar de entender cuál es la producción de sentido en cuanto a los mensajes que nosotros organizamos, difundimos y hacemos llegar, pero también de los cuales nosotros tenemos una interpretación, ¿no? Justo aquí, ¿no? Él dice que James Loeb dice, esta parte de la sustancia es todo aquello que le va a dar una forma y sentido a todos los mensajes que estamos comunicando. Él lo menciona a través de la metalingüística, ¿no? Como todo aquello que le da como este valor intrínseco al sistema de comunicación. Para él, pues él distingue diferentes funciones, ¿no? La referencial, la emotiva, la poética, la conativa, digamos, muchos valores subjetivos construidos a partir, ¿no? De estas producciones, ¿no? Fáticas que tenemos dentro de este entorno, digamos, metalingüístico predominante, es decir, a todo aquello que infiere dentro de estas convenciones sociales para que nosotros podamos articular esto, ¿no? Porque a lo mejor dentro, con este ejemplo, por ejemplo, de las rosas o las cartitas de amor, ¿no? Si ustedes mandan rosas está bien, pero ¿qué pasaría si alguien de repente les manda
sea una pitaya, ¿no? O ¿cómo le llaman? Fruta del dragón, ¿no? O, ¿qué pasa si alguien les manda una papa o un chayote, ¿no? ¿Qué podrían interpretar? Justamente es lo que rescata este Jacobson, ¿no? Las funciones se vuelven tan importantes dentro de la construcción del mensaje que van a ser una razón fática del constructo mental lingüístico para poder crear y difundir estos mensajes, ¿no? Esto lo va a hacer dentro de la convención social, ¿no? Un efecto de comunicación predominante, es decir, la colectividad puede estar de acuerdo en difundir tales o en ciertos mensajes, ¿no? Y justamente aquí es donde la sustancia también surge como un limitador o delimitador, ¿no? De los constructos, ¿no? Del discurso que nosotros queramos hacer, ¿no? Entonces, necesitamos de esta mediación para que precisamente estas interacciones con la construcción del mensaje se puedan suscitar de manera correcta y objetiva, ¿no? Muy bien, ¿les parece si hacemos una pausa de 2 minutitos? Es que ya se me acabó el café y me estoy secando, pero bien, estiren las piernitas, regresamos en 1 o 2 minutitos, ¿les parece bien? Y si tienen alguna duda, para que me la vayan ahorita que regresemos del mini receso, la podemos, revisar, ¿no? Porque ya vamos a acabar con el contenido. Terminamos con información, comunicación y significación y pasamos a lo que serían las actividades, ¿vale? Entonces, ¿están de acuerdo? Una manita arriba nada más para saber si no me sigo de corrido. Yo me gusta hacer estas pausas porque considero que de repente es pesado para ustedes y para mí también, ¿no? Estar así en proceso de abstracción y de discurso tanto tiempo. Ahorita, pues porque me fui bien rápido, pero 1 o 2 minutitos. Bueno, tómense, regresamos a las 12 porque hoy supongo que vamos a acabar un poquito temprano, pero a las 12 regresamos, ¿va? Para que lo hagan con calmita. Ok, gracias, regresamos.
Listo, ya estamos de vuelta todos. Una manita arriba si quieren, si no me espero. Bueno, Judith sí está, nada más falta que nos confirmen Sofía y Patricia. Sofía ya, nada más nos falta Patricia. Bueno, en lo que llega. Este, entonces estábamos con lo de Yemselp, que me parece importantísimo rescatar lo de la sustancia. Y finalmente pasamos a información, comunicación y significación. Hasta este punto, ¿no? Creo que es importante aclarar, no podemos explicar todos Ay, espérenme que se me olvidó prender la cámara. Ahí está, ya. Hasta este punto, ¿no? Se vuelve importante, pues, entender, ¿no? Que no todos los modelos o todos los sistemas de comunicación son entendibles porque no todos son perfectos. Va a haber diferentes situaciones que van a afectar. Esto lo tocan, ¿cómo se llaman? Ay, déjenme ver, Shannon y Weber, ¿no? Con lo del ruido, aunque lo toman a través de, digamos, de la transmisión de la comunicación, pero a través de como de las tecnologías de comunicación, ¿no? El ruido es todo aquello que puede alterar el mensaje. Por ejemplo, en una llamada telefónica, pues les ha de pasar por WhatsApp, ¿no? Utiliza datos, no utiliza la red móvil, ¿no? Por la cual están comunicándose, pero ¿qué pasa si de repente hay muy poca señal o algo? Pues la comunicación se vuelve muy complicada, por no decir imposible, ¿no? Entonces, este es el ruido al que aluden Shannon y Weaver, ¿no? Eh, El asunto con esto es que todos los sistemas, ¿no? De comunicación pueden tener estas condiciones en las cuales, ¿no? Por el canal de difusión, por la construcción del mensaje o por la interpretación del mismo mensaje, no puedan estar establecidas. Y justamente por eso es tan importante entender los códigos, ¿no? Los códigos pues van a ayudarnos a que el mensaje, ¿no? Pueda ser interpretado de manera correcta, es decir, a que a través de compartir este código por el emisor y el receptor, pues pueda haber una correcta relación entre sentido y significado, ¿no? Entonces el proceso de comunicación puede ser puede presentarse con éxito, ¿no? Sin embargo, puede haber errores en los canales de comunicación. Si yo, por ejemplo, de repente utilizo un coloquialismo o un modismo para alguna palabra que no puedo entender, que creo que era lo que revisábamos la sesión pasada, ¿no? Algunos podrían interpretarlo de una manera y otros de otra, aunque el mensaje por sí mismo, porque por ejemplo un código lingüístico sería el español como idioma funcional, ¿no? Para establecer una adecuada comunicación, ¿no? Digamos que el subcódigo podría arruinar o crear ese ruido para hacer una correcta interpretación del mensaje. Y justamente es aquí, si el código lingüístico es reconocible entre ambos, porque si yo pongo que Pachuca por Toluca, ¿no? Y a lo mejor ustedes dicen ¿qué significa? Pues Pachuca es la capital de Hidalgo, ¿no? Y Toluca es la capital del Estado de México. ¿Qué quiere decir con eso, no? Porque seguramente, aunque el código es claro y objetivo, el subcódigo no se presenta de manera interpretativa por emisor y receptor. Es decir, los subcódigos, ¿no? Pueden causar muchas veces estos ruidos aunque sea, ¿no? A través de un código lingüístico legítimo y establecido y convencionado. Justamente es donde los subcódigos nos pueden permitir entender ciertas consideraciones que tal vez dentro de alguna convención social pues no se pudieran presentar. Esto se daba mucho en mis tiempos como cuando aprendían a hablar con el idioma de la F, no sé si a ustedes les pasó, ¿no? Pero de repente las muchachas sean muy listas, los hombres creo que no tanto, tal vez no quiero sonar algo no inclusivo en este tipo de paradigmas, pero yo lo recuerdo de esa manera, ¿no? Entonces cuando las muchachas querían hablar de algún tema o algo, ¿no? Que podría ser pecaminoso o incómodo o algo de lo que no querían enterarse, pues creaban estos lenguajes, ¿no? Justamente, ¿no?
para nosotros no era un código lingüístico como hombres porque no lo entendíamos, ¿no? Pero para ellas sí era un código lingüístico y a través de ello podían hacer estas interpretaciones o este proceso de comunicación a través de sentido y significado, ¿no? Para nosotros no, porque el sentido estaba roto y el significado aún más, ¿no? Pero justamente es donde, por ejemplo, el modelo de Gemcell nos puede ayudar a entender, ¿no? Cuál es la carga comunicativa de ese mensaje, si no de manera explícita, sí de manera metalingüística, ¿no? Por ejemplo, en la codificación de, ellas están hablando de algo que no queramos que entendamos, ¿no? Y entonces podemos hacer estas aproximaciones. Por ello, ¿no? De repente los códigos son importantes, pero también los subcódigos. Y muchas veces es uno de los errores en los que nosotros podemos recaer al momento de interpretar o de analizar algún tipo de comunicación, ¿no? Que no entendemos muy bien el subcódigo. Yo se los decía a la clase pasada en estas discusiones, ¿no? Digamos, internacionales sobre el calentamiento global, en donde Estados Unidos le dice a China que no produzca tanto, ¿no? Porque está provocando calentamiento global y China le dice, bueno, yo no produzco tanto si tú no compraras tanto. Entonces, para que yo deje de producir, tú deja de consumir y con esto aligeramos la carga de contaminación en el mundo, ¿no? Cuando en realidad pues están hablando realmente de el sistema financiero internacional y la crisis inflacionaria que vivía Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es el código. El código va a estar establecido, ¿no? En un código lingüístico se van a utilizar, ¿no? Algún tipo de símbolos que son reconocibles por un amplio espectro, ¿no? Si no es por todos, sí por un gran espectro de la población o de los individuos involucrados, ¿no? Y se va a suscitar así, ¿no? Pero por ejemplo, hablando de música, nosotros conocemos la escala musical, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿no? Bueno, do dos veces, ¿no? Pero conocemos la escala musical, digamos, ¿no? Pero podríamos leer ¿cómo se llama? Iba a decir pentagrama, pero el pentagrama es el de las 5 estrellas. Ay, se me fue el nombre, ¿no? Pero justamente esta rúbrica en la cual iniciamos con la clave de sol y anotamos las letras, ¿no? ¿Cuántos de nosotros entendemos ese código? Tenemos establecido, digamos, el código escrito, ¿no? La llave de sol, los silencios, las llaves, etcétera, etcétera, y conocemos la posición de cada una de las notas, pero ¿cuántos podríamos leer música o escribir música, ¿no? Y justamente no es que estemos hablando de subcódigos en estos elementos, sino que hablamos de que tenemos una comprensión del código un tanto incompleto. Justamente esto también pasa en la escritura. De repente, a lo mejor si no sabemos acentuar alguna palabra, si no sabemos usar los signos de puntuación o algo, no es que estemos estableciendo subcódigos, es que tenemos el código de algún modo roto. Por eso los códigos van a estar alimentados por normas y reglas para que se pueda establecer estos procesos de comunicación ideal que les menciono. Cuando no, pues habrá, ¿no? Estas deficiencias que yo les digo, ¿no? En los sistemas de comunicación. Porque, por ejemplo, si alguien nos pregunta, oye, ¿ya fuiste al cine? Y tú le pones, no, he ido, ¿no? Pero si ponemos no, coma, he ido, pues entonces, lejos ya de pasar de una negación, estamos pasando a una afirmación, ¿no? Entonces, justamente es para que puedan entender un poco, ¿no? ¿Cómo es esto? El código a final de cuentas sería, ¿no? La transmisión de un mensaje objetivo y concreto, ¿no? Y el subcódigo lo que permitiría, y es a través de nuestra propia construcción social, ideológica o paradigmática, ¿no? Hacer interpretaciones cada vez más analíticas, reflexivas, profundas, ¿no? En los cuales va a estar inmenso mucho de nuestro aparato o sistema cultural, ¿no? Eh, por lo demás, ¿no? Justamente aquí vamos a recaer en lo que es información, comunicación y significación, ¿no? La información va a ser todo aquello, ¿no? Y justo como lo que proponen Shannon y Weaver, ¿no? Es todo aquello
el compendio que va a poder alimentar este tipo de mensajes, ¿no? Es la construcción, ¿no? De todo ello que nosotros establezcamos como emisor, ¿no? De manera independiente de si lo queremos compartir o no, de cómo estamos construyendo este mensaje, ¿no? Y entonces nosotros pasamos, ¿no? No al abstracto, sino a partir de los insumos que tenemos. Esto sería la información, todo aquello que nos va a procurar o nos va a permitir consolidar o crear un mensaje, ¿no? Esto es independientemente al entorno y todo. Esto es como cuando ustedes hacen una lectura, ¿no? No es que lo vayan a compartir o no es que lo vayan a establecer, están, ¿no? Consumiendo todo este tipo de información para precisamente crear un mensaje que podría establecerse, digamos, en diferentes niveles cognitivos, ¿no? Pero uno podría ser el aprendizaje, otro podría ser en lo escrito, otro podría ser, por ejemplo, en lo escrito como notas, ¿no? Otro valor añadido podría ser en una tarea como las que hacen en plataforma, ¿no? Y justamente toda esta información va a servir precisamente para construir, ¿no? Algún tipo de mensaje, ¿no? La significación, ¿no? Es todo aquello a lo que le vamos a dar, ¿no? Significado y sentido. Es decir, cómo vamos a interpretar toda esta información, ¿no? Y cómo la vamos a posicionar en el espacio, ¿no? Ya lo veíamos, por ejemplo, con Serrano, con toda esta intención, ¿no? De la información que percibimos del entorno, desde las nubes, eh, desde el cielo nublado, ¿no? Hasta el coche descompuesto, hasta las señales de alerta que podamos percibir del entorno, ¿no? Porque a lo mejor no es el cielo nublado, a veces el cielo está despejado y escuchamos truenos, ¿no? Y decimos ya se acerca la lluvia, ¿no? O sentimos cómo baja el aire, ¿no? De temperatura y cómo se aviva, ¿no? Las corrientes de aire y decimos ahí vienen las nubes, ¿no? Son una serie de factores, ¿no? De lo cual nosotros vamos a poder determinar, ¿no? Cómo darle ese significado a la información que estamos recibiendo y cómo la estamos interpretando. Y finalmente la comunicación, que es aquí donde ya, ¿no? Todo se vuelve como parte de ¿cómo decirlo? Como de este primer valor que sería el de sentido, ¿no? Hacia dónde vamos a dirigir este proceso de todo lo que hemos insumido como información, todo aquello que hemos interpretado a partir de la significación y la comunicación sería el objetivo que tenemos para darle a todo ese material recopilado, ¿no? Entonces, este se vuelve el proceso más complejo, ¿no? En donde nosotros vamos a tener ya toda esta carga que vimos en los modelos de comunicación y justamente dependiendo del contexto, pues qué tipo de comunicación vamos a establecer, ¿no? La comunicación, ¿no? Además de lo que decía Martín Serrano, ¿no? Es un intercambio, independientemente si tenemos comunicación o retroalimentación del emisor o del receptor, ¿no? Dependiendo de la posición que ocupemos dentro de este proceso, pero sí va a ser un intercambio, ¿no? De toda esta información que estemos percibiendo del entorno, ¿no? Entonces, vemos esta parte, ¿no? Como una breve semblanza, ¿no? De lo que sería justamente todos estos modelos comunicativos, ¿no? Les dejo finalmente, como les prometí la sesión pasada, el brevario, ¿no? Hay que revisar, estos serían como los temas, ¿no? Que tenemos a partir de lo revisado en en los contenidos, ¿no? Y pues espero que les sea de utilidad para que revisen las dudas o preguntas que pudieran tener, ¿no? Hasta este momento, ¿alguien tiene alguna duda o algún comentario respecto a los temas que hemos revisado? ¿O alguien quiere poner algún ejemplo? ¿Alguien quisiera hacer alguna interpretación del modelo actancial de Greimas con algún ejemplo práctico que tenga o algo? Adelante, Patricia, por favor.
Sí. Fíjate que sí, justamente es lo que dice Martín Serrano, ¿no? No todo fenómeno, ¿no? Significativo dentro del espectro social, ¿no? Tiene una intención de comunicarse y es lo que pasa. Esto de los seres vivos, ¿no? Está reducido porque justamente es el tema lingüístico, ¿no? La lingüística solo va a suceder, ¿no? Entre seres sociales, digámoslo, ¿no? Pero no podemos descartar todos los efectos, que es justo lo que dice Manuel Martín Serrano, ¿no? O sea, no todo es una intención comunicativa. O sea, yo no me puedo comunicar con las nubes, ¿no? No me puedo comunicar con la piedra que me están lanzando, ¿no? Pero sí puedo hacer interpretaciones de ese tipo de cosas, ¿no? Digo, la piedra que me está lanzando a lo mejor porque explotó el volcán y me va a dar en la soberana cabeza, ¿no? Me refiero a que justamente los procesos de comunicación, y es lo que nos dice este Martín Serrano, tienen una intención, ¿no? Pero esta intención no significa que se cierre el circuito de comunicación. También es importante, justamente esto que tú mencionas, ¿no? Lo de las crisis de repente, ¿no? De las familias. A lo mejor de repente, pues está desbordando, no sé, el río, ¿no? Y la gente empieza a correr y todo. No es que los vecinos estén, oye, vecina, es que se está desbordando el río, ¿no? En cuanto uno percibe una condición de riesgo, pues entonces pasan este tipo de cosas. También suele suscitarse, por ejemplo, ya en otras condiciones muy subjetivas dentro de cada uno de los individuos, va a haber algunos eslabonamientos, ¿no? Ya de lo psicomoral, por ejemplo, en los valores de procesos de comunicación, como lo sería el morbo, ¿no? El morbo, por definición, yo lo tengo como algo que no nos gusta y no podemos dejar de asimilar por esas diferencias exóticas que podría tener con nosotros, ¿no? Y entonces vemos algún accidente o algo y ¿qué hacemos? Vamos a ver, ¿no? Esto partiría tal vez de una primera intención de reconocer el peligro, de saber qué es lo que sucede, ¿no? De obtener esta información para darle significado y después poder tomar una acción, ¿no? Dentro del proceso tal vez de comunicación y es avisar, oigan, hubo un accidente y ya fui a ver y pasó todo esto, ¿no? Etcétera, etcétera. Justamente, ¿no? Sí, el proceso de comunicación, ¿no? Digamos de manera lingüística, pues se va a suscitar entre justamente aquellos que compartan el código lingüístico, que era lo que les decía, pero para Serrano va a haber otras atribuciones que van a depender como de los factores, ¿cómo decirlo? Sociales, psicológicos, biológicos, ambientales, ¿no? Todo esto que podemos percibir y justamente para él, ¿no? No todo va a tener esta intención de cerrar el proceso de comunicación, ¿no? Pero sí va a ofrecernos, ¿no? Información y un mensaje para que nosotros podamos, a través del abstracto, pues tomar una interpretación de ello, ¿no? Creo que más o menos lo expliqué, Patricio. Si redundé mucho, dime y mejoro mi exposición en lo consecuente, pero creo que sí queda bastante claro de mi parte, ¿no? Entonces quítame el sesgo y ya con eso, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos alguien más. Ya se nos fue esta Judith, pero queda Sofía. Este, tenemos una tarea auténtica. Les he dicho el orden de progresión dentro de esto es que primero hagan su tarea auténtica, ¿no? Que es, digamos, el valor donde el cual ustedes podrán adquirir, ¿no? Las competencias específicas de cada módulo. Déjenla hago un poquito más grande porque creo que casi no se ve.
Muy bien. Ay, perdonen, es que aquí en mi monitor tengo esto hasta la izquierda, ¿no? Entonces, tenemos la tarea auténtica, ¿no? Ya tenemos esta se está volviendo una asignatura muy práctica, que es la intención. Justamente les decía que el módulo 4 cierra con la aplicación de todo un laboratorio de aprendizaje. Entonces, creo que esto les va a ir ayudando justamente a que lleguemos a la actividad integradora de manera muy efectiva, ¿no? Entonces, les proponen lo mismo, que elijan un contenido de relevancia cultural en México publicado, ¿no? Yo sí les recomiendo que sea algo estético, algo que sea atractivo visualmente, ¿no? Para que puedan describir, ¿no? Un fenómeno social, ¿no? Y aquí les piden dos cosas. Lo primero es un análisis semiótico, ¿no? Todo lo que encuentren ahí, a lo que le puedan dar valor. Yo incluso diría que tomen de referencia el cierre del módulo uno con índice, símbolo y signo, ¿no? Y justamente ahí estarán acotando mucho la actividad. Describan cada uno de ellos, ¿no? Traten de detallar qué es lo que ustedes perciben y ven para que podamos integrar esto a partir de lo que han aprendido hasta este módulo 2, ¿no? Y finalmente una reflexión de impacto. Yo no le puse reflexión de impacto, ¿no? Nada más puse reflexión, pero a alguien le pareció buena idea impacto. Creo que está bien. Justamente es lo que se prevé o lo que se objetiva para que cumplan con esto, ¿no? Entonces, tomen ese mensaje que están analizando, ¿no? Yo les digo algo estético, porque en lo estético vamos a encontrar no solo la carga del código que estemos estableciendo, ya sea este, ¿cómo decirlo? Lingüístico, no solo en lo lingüístico, ¿no? Sino ya sería un código visual o un código sonoro. Por ejemplo, si toman un video, cómo articula a lo mejor las imágenes, la presentación de la diapositiva con el efecto del código sonoro, ¿no? La música, las voces, etcétera. Eso le daría mayor complejidad y a ustedes les ayudaría a hacer un análisis más profundo sobre ello, ¿no? Y entonces revisen los códigos que se están proclamando. Yo les he propuesto tres tipos de códigos, el lingüístico, el visual y el sonoro para esta actividad y con eso podrían cumplir con el objetivo de la tarea, ¿no? Finalmente, un organizador gráfico. Yo se los dejo a su elección. Nunca he cerrado los organizadores gráficos porque algunos dicen, haz un mapa conceptual y al final terminan haciendo un diagrama radial, un cuadro sinóptico, tabla comparativa. Yo creo que el organizador gráfico es muy individual y específico de cada uno de ustedes porque es la manera en la que ustedes logran organizar toda esta información que tienen en el abstracto en algo concreto. Entonces, elijan el que les sea más sencillo. Si es un mapa conceptual, adelante. Si es una tabla comparativa, yo tomo la tabla comparativa como organizador gráfico, ¿no? Adelante. O sea, el que a ustedes les resulte mejor y más sencillo para realizar la actividad, ¿no? Entonces les pide que desglosen tres actividades para este mapa conceptual, ¿no? El tema cultural seleccionado, signos y códigos identificados y finalmente la relación técnica entre significación y comunicación. Es bastante importante, recuerden, ¿no? No se puede, no todos los sistemas o modelos, ¿no? De análisis de comunicación se pueden utilizar para todo. Entonces traten de escoger el modelo de comunicación que más se adapte al referente que están tomando, ¿no? Entonces ya saben, por favor, pónganle portada a sus trabajos. Sistema APA 7 para citas y fuentes de consulta. Yo les prometí que en módulo uno y módulo 2 no les iba a penalizar las notas por falta de citas o fuentes de información, pero en módulo 3 sí, entonces ya es un buen momento, porque en módulo 3 si no las tiene, pues tendrán penalización y recuerden que no hay segundas oportunidades a menos que sean casos concretos de plagio o alguna situación que yo a mi criterio, ¿no? Totalmente unilateral y arbitrario, considere que merezcan una segunda oportunidad, si en algún momento, porque para mí esto no es tan unilateral ni arbitrario, consideran que merecen una segunda oportunidad, porque a lo mejor yo no vi algo o pasé por alto algo, adelante, lo pueden requerir, lo negociamos y en revisión podríamos consultarlo, ¿no? No hay penalizaciones para entregas extemporáneas ni nada, lo único que al momento del cierre, pues ya saben, ¿no? Eso sí,
extensión mínima 210 palabras, ¿no? Sobre la relevancia cultural del contenido y cómo la semiótica permite diagnosticar la eficacia de la comunicación en entornos digitales, ¿no? Que sería, ¿no? Como la referencia de todo lo que hicieron dentro de esta actividad. Parece una actividad un tanto pesada, de hecho son como 4 apartados para realizar esta actividad, pero de manera sistemática son como apartados más o menos sencillos, ¿no? Y es lo que les digo, yo lo veo sencillo y a lo mejor ustedes dicen, ¿quién sabe qué está pidiendo el profe, ¿no? Pero si alguien tiene dudas puede escribirme y con mucho gusto lo revisamos. Ahora, para aligerar la carga, el foro de reforzamiento, pues es muy parecido a lo que hicimos en el módulo uno, ¿no? Ya van a tener este ejercicio práctico muy bien hecho y les pide que tomen 2 ejemplos de medios de comunicación, redes sociales, portales de noticias, bla, 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 ¿no? Proporcionen los enlaces, porque, por ejemplo, lo que vimos en el foro de integración es que algunos pusieron sus ejemplos, pero no la referencia, o tómenle captura de pantalla si no quieren poner el enlace. Yo creo que una captura sería bastante viable para que yo pueda ver lo que ustedes vieron, porque a veces, por ejemplo, si me ponen un enlace de Facebook y la página es privada o algo, no podría verla. Entonces, yo les recomiendo, por favor, ¿no? Digo, con el texto puedo hacerme una idea muy clara y concreta muchas veces de eso, pero si no, sería muy bueno poner una captura de pantalla. Yo les propondría al menos, ¿no? Si es mucha carga hacer 2 ejemplos de medios digitales, al menos con uno, ¿no? El asunto es que tomen dos para que puedan hacer un análisis comparativo, pero si hacen un buen análisis comparativo de un solo ejemplo o referencia de estos medios digitales, pues yo más que satisfecho, ¿no? Entonces, identifiquen 5 variables semióticas que aparezcan en los medios, ¿no? Como el código, significantes, canal, receptor, iconos, índices, símbolos, etcétera, que son como los elementos, ¿no? Del proceso de comunicación que hemos visto hasta este momento, ¿no? Una reflexión, mínimo 120 palabras, ¿no? Sobre el sentido comunicativo de los medios seleccionados, es decir, qué pretenden esos referentes que ustedes, abordaron, ¿no? Y finalmente la retroalimentación a 2 de sus compañeras, ¿no? Argumentados. Yo les he dicho, esas retroalimentaciones no pueden ser de 10 palabras y de sí me gustó mucho tu aporte, me parece muy bien, no algo que construya realmente el aporte y el significado de lo que ustedes están leyendo con sus compañeritos, ¿no? Entonces, por favor, creo que está un poco bien esto, les va a servir mucho para que de manera práctica puedan aplicar toda esta conocimiento y teoría que hemos revisado. ¿Tienen dudas hasta aquí a las presentes? Si no, ya para liberarles. Muchas gracias, Patricia. Gracias, Sofía, por asistir. Les doy las gracias a las presentes, aunque Judith se nos escapó, pero a todos los demás, cuando vean esta sesión, cualquier duda o comentario pueden escribirme y con mucho gusto los voy a atender. Tenemos todavía en curso el módulo 2. No demoren mucho en hacer la entrega de sus actividades, sobre todo porque las siguientes se van a poner un poquito más difíciles. Entonces, cualquier cosa, con mucho gusto, me encuentro para guiarlos y orientarlos en esta formación y pues les deseo mucho éxito. Cualquier cosa estoy para servirles. Cuídense, bonita tarde, que estén muy bien. Gracias. Saludos.